Bienvenidos. A ver, las neuronas, esas células maravillosas de nuestro cerebro, tienen una especie de límite de velocidad. Sí, como lo oyen, no pueden estar disparando señales eléctricas sin parar. Y hoy vamos a meternos de lleno a investigar el porqué. Vamos a descubrir el ingenioso mecanismo que las obliga a tomarse un respiro. Pues esa es la gran pregunta, ¿verdad? Si las neuronas se comunican con impulsos eléctricos, ¿qué les impide, pues estar constantemente mandando información? Tiene que haber algo, una especie de interruptor de seguridad biológico que impone esa pausa obligatoria entre un disparo y el siguiente. Y la respuesta, como veremos, está en su propia estructura. Para resolver este misterio, vamos a seguir un plan. Primero, entenderemos de qué va eso del límite de velocidad. Luego, presentaremos a los protagonistas de esta historia, unas moléculas clave. Después, haremos de científicos y pondremos a prueba a una neurona para encontrar esos momentos en los que es imposible disparar o difícil disparar. Y para terminar, veremos por qué todo esto es fundamental para que nuestro cerebro funcione como lo hace. Venga, empecemos por el principio de todo. La señal eléctrica, el lenguaje básico de las neuronas. A ver, cuando una neurona recibe un estímulo lo bastante fuerte, ¡pum!, dispara un pulso eléctrico que llamamos potencial de acción. Y esto es como un interruptor de la luz. O está encendido o está apagado. No hay medias tintas. O la neurona dispara con toda su intensidad o no dispara en absoluto. La cuestión es, una vez que ha disparado, ¿cuánto tiene que esperar para poder volver a hacerlo? Vale, para entender ese límite, esa pausa, tenemos que conocer a las piezas del motor. Son como unas compuertas automáticas diminutas que están en la superficie de la neurona. En primer lugar, los canales de sodio. Estos son los velocistas, los que arrancan la carrera. Cuando llega el estímulo, estos canales se abren de par en par. Una avalancha de iones de sodio se precipita dentro de la célula y ¡zas! Ahí tenemos ese pico eléctrico tan característico del potencial de acción. Son, digamos, la chispa que enciende la mecha. Y luego están los canales de potasio. Estos son más tranquilos, van a otro ritmo. Se abren un poquito más tarde y lo que hacen es dejar que los iones de potasio salgan de la célula. Esta fuga de cargas positivas es lo que devuelve a la neurona a su estado de calma, a su reposo. Podríamos decir que son el equipo que viene detrás a poner orden. Y aquí, justo aquí, está el detalle que lo cambia todo. Los canales de sodio no solo se abren y se cierran, es que después de abrirse pasan a un estado especial, un estado inactivado. Es como una puerta que, una vez se abre y se cierra, se bloquea con un temporizador durante un instante. Y da igual con cuánta fuerza empujes, no se va a abrir. Esta diferencia de ritmo y de comportamiento entre los canales de sodio y los de potasio es, en esencia, el secreto del límite de velocidad de las neuronas. Muy bien, ya conocemos a los jugadores. Ahora vamos a la acción. Nos metemos en el laboratorio virtual y vamos a experimentar. Vamos a provocar a una neurona para ver hasta dónde podemos llevarla. En la primera prueba, vamos a lanzarle dos estímulos iguales, de unos 20 milivoltios, que sabemos que es suficiente para que dispare, y los vamos a separar por un intervalo de tiempo bastante generoso, 125 milisegundos. ¡Perfecto! Tal y como esperábamos. Con tanto tiempo entre un estímulo y otro, la neurona se recupera sin problemas. El primer estímulo provoca un disparo y el segundo, 125 milisegundos después, provoca otro exactamente igual. Esto nos sirve como punto de partida, nuestra referencia. ¿Y ahora? Ahora es cuando la cosa se pone interesante. Vamos a mantener el mismo estímulo de 20 milivoltios, pero vamos a reducir el tiempo de espera a más de la mitad, a solo 60 milisegundos. ¿Le dará tiempo a recuperarse? Vaya, fijaos bien, el primer pulso dispara sin problemas, pero el segundo, nada de nada. Silencio. Aunque el estímulo es más que suficiente para provocar un disparo, la neurona simplemente no responde. Acabamos de toparnos con su periodo de bloqueo total. Este bloqueo tiene un nombre oficial, claro. Es el periodo refractorio absoluto. Y la explicación es puramente mecánica. Durante ese brevísimo instante, la gran mayoría de esos canales de sodio, los velocistas, están en su estado inactivado. Recordad, la puerta con el temporizador. Están bloqueados. Y si no pueden abrirse, es físicamente imposible que se produzca otro potencial de acción. Vale, que esto nos plantea una nueva duda. Si ese periodo es absoluto, ¿significa que justo después sigue siendo imposible? ¿O quizá hay una pequeña ventana de tiempo en la que, si insistimos lo suficiente, podríamos convencer a la neurona para que dispare? Vamos a comprobarlo. Mantenemos ese intervalo tan corto de 60 milisegundos con el que antes fallamos. Pero vamos a subir la apuesta. El segundo estímulo ya no será de 20, sino de 30 milivoltios. Le vamos a dar un empujón extra. A ver qué pasa. Y ahí lo tenemos. Sí que dispara. Con un estímulo más potente, hemos conseguido un segundo potencial de acción. Esto es increíble. Significa que en ese punto, a los 60 milisegundos,
El bloqueo ya no es total. Es más bien un momento en el que la neurona le cuesta más, es más perezosa para disparar, pero si se la persuade con más fuerza, lo hace. Y a esta fase la llamamos el periodo refractario relativo. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues porque algunos de los canales de sodio ya han salido de su estado inactivado, ya están listos. Pero, y aquí está la clave, muchos canales de potasio, el equipo de limpieza, siguen abiertos, dejando escapar carga positiva. Esto hace que la neurona esté como hiperpolarizada, más negativa de lo normal. Y para superar eso y llegar al umbral de disparo, hace falta un estímulo inicial mucho más potente. Este gráfico lo resume a la perfección. La primera barra representa el umbral normal, los 20 milivoltios que necesitábamos al principio. Pero la segunda barra nos muestra que a los 60 milisegundos, el umbral, el coste para disparar, ha subido a 30 milivoltios. Hay que pagar más para conseguir que la neurona dispare de nuevo. Hemos visto cómo funciona todo este mecanismo. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Y qué? ¿Por qué la evolución se ha tomado la molestia de diseñar este sistema tan sofisticado de pausas y de umbrales variables? Pues resulta que es absolutamente crucial. Primero, el periodo absoluto garantiza que la señal viaje en una sola dirección, como en una calle de sentido único. Impide que el impulso vuelva hacia atrás. Segundo, el periodo relativo es la forma que tiene el cerebro de codificar la intensidad. Un estímulo muy fuerte puede hacer que la neurona dispare más a menudo, superando ese umbral más alto. Así se comunica la urgencia de una señal. Y por último, todo el sistema en conjunto establece una frecuencia máxima de disparo, un límite de velocidad que protege al cerebro de la sobrecarga. En el experimento del que salen estos datos, se vio que el periodo refractario absoluto era de menos de 7,5 milisegundos, pero de más de 3,75. Estamos hablando de un parpadeo, de una fracción de tiempo minúscula. Y sin embargo, en esa pausa diminuta, dictada por el baile de unas pocas proteínas, reside la base de todo el procesamiento de información de nuestro cerebro. Y esto nos deja con una última reflexión, que es así filosófica. ¿Cómo es posible que a partir de unas reglas tan sencillas, casi binarias, de disparo, no disparo y disparo si hay un buen motivo, surja algo tan increíblemente complejo como la consciencia, el recuerdo, una idea o una emoción? Es el gran salto que va de la biofísica a lo que significa ser humano. Fascinante.